Estos son todos los 79 equipos en One Piece, y hoy estaré explicando y clasificando cada uno. Esto incluye todo, desde equipos actualmente activos, equipos anteriores, grupos de mercenarios e incluso algunos equipos misteriosos de los que sabemos muy poco. Y comencemos con uno de los equipos más fuertes de todo el programa, los Piratas de Barba Negra. Los Piratas de Barba Negra son un grupo astuto de individuos que tienen la voluntad y el deseo de conquistar el mundo. Su capitán, Marshall D. Teach, fue un antiguo miembro de la tripulación de los Piratas de Barba Blanca antes de que matara a su superior y desertara para hacerse con la Yami Yami no Mi. Mientras operaba bajo el radar, Barba Negra logró reunir una tripulación bastante peligrosa, lo suficientemente poderosa como para eventualmente ganarse un lugar como uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Después de que Luffy irrumpiera en Impel Down, Barba Negra aprovechó la oportunidad para liberar a algunos de los peores prisioneros del mundo y reclutarlos en su tripulación. Esto hizo que su tripulación fuera mucho más fuerte que antes y, en la próxima guerra, lograron matar a Barba Blanca y robar su fruta del diablo. Armado con 2 de las frutas del diablo más poderosas, Barba Negra se apoderó de la isla de los piratas, Achinosu, y la convirtió en su principal base de operaciones. Durante el salto temporal, él y su tripulación mataron a numerosos individuos fuertes para robar también sus poderes de frutas del diablo, lo que eventualmente les valió el título de emperador. En términos de jerarquía, Marshall D. Teach, el almirante de su tripulación, y los 10 capitanes titánicos como Van Roger, Shiryu, de la lluvia Little, exalmirante Kuja. Cada tiene su propio barco, el buque insignia es el sable de Sabak. No conocemos el verdadero poder de esta tripulación. Definitivamente están entre los más fuertes de la serie. Sexto lugar, los Piratas de Barba Negra. Vistos brevemente durante los eventos de Punk Hazard, los Piratas de Barba Negra eran una tripulación fuerte, pues prosperaron en el Nuevo Mundo y tomaron un territorio de Barba Blanca, Food Volton, antes de que Hawkins los dejara incapacitados. Gracias a Law, la tripulación de Barba Negra se convirtió en mutantes animalísticos y comenzaron a trabajar para Caesar Clown en Punk Hazard. Su barco se llamaba el Chadros Martel y estaban liderados por su capitán Chadros y Galeas, también conocido como Barba Negra, Lugar 46. Todavía quedan 77 tripulaciones por cubrir y continuemos con los Piratas de Kid. Liderados por el capitán East Kid, los Piratas de Kid son un grupo de antiguos gánsteres que se unieron para finalmente hacerse un nombre. Junto a Killer, Kid han sembrado el caos en la isla. Por toda la gran línea, eran despiadados cuando se trataba de conseguir lo que querían. No dudaban en herir a civiles para alcanzar sus objetivos, lo que finalmente le valió a Kid una recompensa de 315 millones de berries antes del salto temporal. Son una tripulación fuerte con alrededor de 30 miembros, y su buque insignia se llama el Victoria Punk. Aunque Killer y Kid son, con diferencia, los 2 miembros más fuertes de la tripulación, los demás no son tan débiles, ya que la mayoría de los miembros pueden resistir desmayarse por el inmenso haki de Rayleigh. Después de la alianza de Kid con Luffy y Law, él y su tripulación jugaron un papel crucial en la derrota de Big Mom, uno de los 4 emperadores. Fueron una de las tripulaciones que estuvieron más cerca de obtener el One Piece, pero lamentablemente decidieron desafiar a Shanks cuando llegaron a Elbaf, lo cual no les fue muy bien. Es una tripulación bastante impresionante. No obstante, en tercer lugar, los Piratas de Boogie. A pesar de ser uno de los aprendices del antiguo rey de los piratas, Boogie el payaso no era tan capaz como Shanks cuando se trataba de ser un pirata, así que, en lugar de perseguir el One Piece, Buggy se quedó en el East Blue y formó una tripulación allí para aterrorizar islas más pequeñas. Algunos de los miembros notables eran Moji, Richie y Kabaji. De todos modos, aunque los Piratas de Boogie fueron considerados peligrosos al inicio del programa, fueron derrotados relativamente fácil por Luffy y Zoro. Es una típica tripulación de relleno del East Blue, puesto 73. Sin embargo, ahí no termina la historia de Buggy. Entrega de Buggy y a Bug y... Después de que Buggy se convirtiera en un señor de la Guerra del Mar, creó Buggy Delivery, la organización de despacho de piratas que actuaba como grupo de mercenarios. La estructura organizativa y la jerarquía de esta tripulación son desconocidas, pero Buggy tenía autoridad total. La organización etiquetaba a todos los mercenarios por clase, con Hodrudin y 4 gigantes de clase S, el rango más fuerte. Su base de operaciones era Karakuri. Después de que el estatus de Buggy como señor de la guerra fuera revocado y Crocodile exigiera que pagara su deuda, Buggy no tuvo más remedio que ofrecerse a sí mismo y los servicios de su compañía a la completa disposición de Crocodile sin costo alguno. Distrito opuesto, Gremio de la Cruz. La Cross Guild es una poderosa organización encabezada por 3 exmiembros de los 7 señores de la Guerra del Mar, Boogie, Crocodile y Dracul Mihawk. Sin embargo, en realidad Boogie es solo una figura decorativa, siendo Crocodile y Mihawk los verdaderos líderes. El número de personas en esta tripulación es actualmente desconocido, pero se presume que es una tripulación bastante
bastante grande y sirven principalmente como una organización militar sin la verdadera intención de encontrar el One Piece. Cross Guild también emite recompensas para los marines y fomenta la caza de marines. Además de los 3 señores de la guerra, los otros miembros conocidos de la tripulación son Alvida, Moji, Kabaji, Mr. 3 y múltiples convictos fugados de Impel Down. Son un grupo formidable y peligroso que es bastante influyente con las organizaciones del inframundo y recibe financiamiento de ellas. Su buque insignia se llama The Big Top. Desintegrador. Hombre, Boogie ha llegado tan lejos desde el comienzo de la serie. 9º lugar, los Piratas de Bellamy. Los Piratas de Bellamy eran un grupo de matones que gobernaban sobre Mocktown en Jythe. Esta tripulación, 2 líderes, el capitán Bellamy y su primer oficial, Shiki. La filosofía del grupo era la fuerza lo dictaba todo, y los fuertes tenían el derecho con los débiles. Después de su humillante derrota ante Sombrero de Paja, Luffy y Barba Negra, la tripulación enfrentó muchas represalias de Doflamingo. Durante el salto temporal, viajaron al Nuevo Mundo y al hogar de Barba Negra, y la mayoría de los miembros de la tripulación de los Piratas de Bellamy perdieron la vida, mientras que otros se asimilaron a los Piratas Don Quijote. Puesto 43, los Piratas Rocio. Durante el arco de Haya, una cierta tripulación fue básicamente desmantelada por los Piratas de Bellamy y su destino quedó desconocido después de eso. Esa tripulación se llamaba los Piratas Rocio, liderados por su capitán, Rocio. No se sabe mucho sobre ellos más allá del hecho de que probablemente solo tenían 4 miembros, quienes llevaban cintas para la cabeza similares. Puesto 49, los Piratas Cook. El mentor de Shiki, Seth Pierna Roja, fue un pirata formidable durante la era anterior, quien lideró una poderosa tripulación a través de la Gran Línea hace 22 años. Su objetivo era encontrar el místico All Blue, aunque ninguno de sus compañeros de tripulación creía en sus sueños. Desafortunadamente su barco se hundió y toda la tripulación perdió la vida en el incidente. El capitán, Seth, fue la única persona que sobrevivió junto con el último rehén de la tripulación, Sanji. Más tarde, Seth creó un restaurante marítimo de fama mundial llamado The Barry y, obviamente, la tripulación ya no existe. Puesto 61. 9 hechos, 70 más por hacer, y algunas de estas próximas tripulaciones son absolutamente increíbles. Los Piratas del Sol. Como una tripulación pirata que consistía principalmente en hombres pez liberados de la esclavitud, los Piratas del Sol eran notorios por su resistencia contra los dragones celestiales y el gobierno mundial. Este grupo de luchadores por la libertad eligió quemar un símbolo del sol en sus cuerpos para cubrir las marcas de esclavitud que les dieron los dragones celestiales. Su líder era un hombre pez llamado Fisher Tiger, quien fue una de las pocas personas que logró escalar la línea roja y liberar a los esclavos. Después de llevar a cabo con éxito varias incursiones en casas de subastas y contra traficantes de humanos, reunió para sí mismo una fuerza considerable de voluntarios hombres pez y esclavos liberados. Entre ellos había algunas figuras notables como Arlong, Hachan, el Rey del Mar, Jinbei, Aladdin y la futura miembro del ejército revolucionario, Koala. Desafortunadamente, Fisher Tiger encontró su fin devolviendo a un humano a su familia. Después de la muerte de Tiger, Jinbei asumió el control, pero finalmente se disolvió después de que se convirtiera en un señor de la Guerra del Mar y negociara con éxito un perdón para todos sus compañeros. Evitar arresto tras invadir Marigold muestra su fuerza de hace hasta lugar. Los Piratas del Sol luego se dividieron en 3 facciones: los nuevos piratas hombres pez, los piratas macro y los piratas de Arlong. Los nuevos piratas hombres pez. Los nuevos piratas hombres pez estaban comprometidos a buscar retribución por la muerte de Fisher Tiger y en general a buscar venganza contra la raza humana. Liderados por Hody Jones, esta tripulación pirata contaba con una colección de hombres pez fuertes y hábiles, junto con un grupo de gigantescas bestias marinas y esclavos humanos involuntarios. Estaban organizados en escuadrones especializados, cada uno experto en diferentes técnicas de combate. Impulsados por su prejuicio hacia los humanos, este grupo conspiró para destronar y matar al rey Neptuno con el fin de esparcir el caos y la violencia sin sentido por todo el mundo. Eran alrededor de 100,000 miembros en la tripulación. Sin embargo, la mayoría de ellos eran débiles. No soportaron la explosión del monje conquistador. Después de enfrentar la derrota, los Sombrero de Paja, los nuevos piratas hombres pez, se disolvieron y la alta dirección fue encarcelada. Esta tripulación muestra que un gran número no siempre equivale a una tripulación fuerte. En el puesto 22, los Piratas de Arlong. Después de que los Piratas del Sol se disolvieran, Arlong, uno de los oficiales, decidió no retirarse y en su lugar continuar con la piratería con su propia tripulación. Los Piratas de Arlong tenían un prejuicio similar hacia los humanos como los nuevos piratas hombres pez. Sin embargo, hicieron las cosas un poco diferente. En lugar de intentar destronar a su propio rey, fueron al East Blue para conquistarlo. Juntos, se convirtieron en una de las tripulaciones piratas más peligrosas del East Blue, ocupando varias
islas y exigiendo tributo de las aldeas. Arlong tenía 4 oficiales, trabajando bajo su mando: Kurobi, Hachan, Chu y su único miembro humano, Nomi. Su base de operaciones era el Parque Arlong, que es prácticamente una réplica de la casa de subastas de humanos en Sabaudi. Esto se debía al deseo de la tripulación en su infancia de ser aceptados en la sociedad humana y de reflejar la crueldad del comercio de esclavos del archipiélago Sabaudi. Los piratas macro. Los piratas macro fueron la tercera y última facción que surgió tras la disolución de los piratas del Sol, y esta tripulación solo tenía 3 miembros, macro, Jiro y Tansui, quienes se tratan entre sí como iguales. Principalmente se dedican a cometer delitos menores y a vender a los tritones que capturan a los humanos. Lugar 75. Los piratas de Barba Blanca. Formada por el antiguo emperador Edward Newgate, esta tripulación fue una de las más fuertes de los piratas modernos. Además de Barba Blanca, 16 comandantes de división, cada uno comandando gran flota. Algunos de los comandantes incluían a Marco el Fénix, Portgas the Ace, Diamante Josu y Vista, uno de los mejores espadachines del mundo. Los piratas de Barba Blanca tenían unos 1600 miembros, pero también tenían 43 tripulaciones subordinadas bajo su bandera, sumando más de 5000 personas. Cada miembro de los piratas de Barba Blanca se consideraba un miembro de la familia, y todos trataban a su capitán como una figura paterna y eran tratados por igual. Por él, el buque insignia llamaban hogar era el Moby Dick, y era el más grande de los buques de los emperadores. Durante su apogeo, la tripulación controlaba territorio en la Gran Línea y fueron fundamentales para mantener la paz en todas sus tierras. Los territorios nombrados que ocupaban incluían la isla Esfinge, Futbalton, la isla Gyojin, el puerto Gibraltar, junto con muchos otros no nombrados. Son una de las pocas tripulaciones que sobrevivieron la prueba del tiempo, siendo una de las tripulaciones más fuertes tanto en la era anterior como en la actual. Definitivamente eran un grupo temible, y se necesitó la fuerza colectiva de toda la marina y 7 señores de la Guerra del Mar para desafiarlos y finalmente derrotarlos durante la Guerra de Marineford. Considerando la fuerza de esta tripulación en su apogeo, creo que fácilmente merecen el 7º lugar, los Piratas Spade. Los Piratas Spade eran un grupo liderado por el infame Fisher Vista Ace. Eran tripulación fuerte y aptos para ser señores de la guerra. Además de Ace, la tripulación tenía muchos miembros con nombre como Musket Dace Skull y Mihawk. Era un elenco interesante y diverso de personajes de diferentes tribus y razas, y su barco se llamaba La Paz de Spadil. Eran lo suficientemente fuertes como para llegar a Paradis en un periodo de tiempo relativamente corto, e incluso se enfrentaron a las fuerzas de Barba Blanca. Durante su tiempo juntos, Ace fue considerado una supernova por derecho propio, luego también logró derrotar a un antiguo señor de la guerra. Finalmente, una vez que Ace se unió a los piratas de Barba Blanca, el resto de su tripulación se integró y se disolvió. Poco después, desciende en noveno lugar los piratas del Remolino Spade. El capitán de esta tripulación era Squart y se formó hace más de 24 años. En un momento lucharon contra Gold de Roger, pero perdieron, con todos los miembros excepto Squart pereciendo. Eventualmente, Squart reformó su grupo con Barba Blanca y lo apoyó en la guerra de Marineford. No está claro qué sucedió con esta tripulación después de la guerra, pero presumiblemente todavía están activos en el Nuevo Mundo. Que ponen en lugar los piratas Tokotopus. Los piratas Tokotopus fueron otra tripulación independiente que fue absorbida por los piratas de Barba Blanca cuando su capitán perdió su batalla contra el emperador. Se desconoce su paradero actual después de la guerra de la cumbre. 42º lugar, los pequeños piratas. Aunque no vimos a muchos de sus compañeros de tripulación, la tripulación de Little Oars Jr. aún era una parte importante de la flota de Barba Blanca. La tripulación consiste en humanos normales que imitan la apariencia de Oars, Hodoriar, y probablemente son bastante fuertes, considerando el hecho de que eran una tripulación operando en el Nuevo Mundo. Su barco se llamaba el Little Grey, y su destino es actualmente desconocido, ya que no hay mención de lo que le sucedió a su capitán después de la guerra de la cumbre. 40º lugar, los AO, piratas. Esta es otra tripulación que vimos durante la guerra de Marineford, que eran subordinados de los piratas de Barba Blanca. Realmente, no sé, sabe nada sobre ellos. 42º lugar, los piratas del León Dorado. Aunque aún no han aparecido en la historia principal, los piratas del León Dorado han sido mencionados varias veces por personajes en el mundo de One Piece. Fueron una de las tripulaciones más famosas de la generación anterior, liderados por su notorio capitán León Dorado, Shiki. Lo más interesante de esta tripulación es, sin duda, su barco, que es básicamente una enorme isla flotante controlada por la fruta del diablo de Shiki. Además, los piratas del León Dorado tenían la flota pirata más grande de la historia, compuesta por más de 50 divisiones. Aunque no se sabe mucho sobre la jerarquía de la tripulación, sabemos que había 3 líderes importantes además de Shiki. Estos eran Indigo, Scarlet y el doctor sin nombre de la tripulación.
Durante su apogeo, los piratas del León Dorado tenían una presencia dominante en los mares e incluso lograron obtener ventaja sobre los piratas de Roger en un momento dado. No está muy claro si esta tripulación sigue activa o no después de todos esos años, pero sabemos que Shiki está vivo y podría potencialmente jugar un papel en la historia principal en algún momento. No muchas tripulaciones son lo suficientemente fuertes como para acorralar al 10º lugar del rey de los piratas, los piratas Bligh-King. Cuando Barbanegra pasaba por la isla Drum, Wadpole llevó a los doctores y al ejército de la nación al mar para intentar convertirse en pirata. Fue una maniobra de corta duración, pero su tripulación era bastante decente en combate y casi lograron apoderarse del reino Drum con su pura fuerza militar. Navegaban en un barco sumergible llamado el Bligh-King. Eventualmente, la tripulación se disolvió después de que Luffy enviara a Wadpole volando a otra isla. Lugar 59, los piratas de Caramelo. Los piratas de Caramelo fueron una tripulación que solo apareció en una historia de portada de CP9, donde fueron completamente aplastados durante un fallido asalto a Saint Alamo. Después del incidente, Lucci y los demás robaron su barco. Lugar 60, los piratas de Giro. Los piratas de Gyro son una tripulación pirata originaria del South Blue, comandada por el capitán Giro. La tripulación era lo suficientemente fuerte como para llegar a la isla Gyojin, y su capitán incluso ganó una recompensa de 73 millones de berries. A pesar de su confianza y experiencia, todo el Giro, los piratas fueron diezmados solo por las mandíbulas de Hoddy Jones, y solo sobrevivieron porque Hoddy los perdonó para usarlos como esclavos. Lugar 47, los piratas de Big Mom. Con el fin de realizar su sueño de toda la vida de diversidad, Big Mom se lanzó al mar para crear una tierra donde todas las razas de todo el mundo pudieran vivir juntas en paz. Por lo tanto, comenzó a casarse con muchas figuras notables de cada raza para producir un ejército de sus propios descendientes. Esto finalmente dio sus frutos y ella obtuvo un arsenal de guerreros capaces, incondicionalmente leales a ella. Con varios usuarios de frutas del diablo en la tripulación de Big Mom se convirtió en una de las más influyentes del mundo, demostrando así su estatus como emperadora. La base principal de operaciones de la tripulación es Totoland, pero tienen varios otros territorios que protegen a cambio de tributo de la población local, tal como lo hicieron con la isla Gyojin. De hecho, la mayor parte de Totoland son solo islas terraformadas que estaban en estrecha proximidad entre sí. La tripulación de Big Mom consiste en 3 comandantes dulces que trabajan bajo su mando, Karakuri y Smoothie y Cracker, y directamente bajo ellos están sus oficiales ejecutivos como Pedro Martel y Minnie, y muchos más. Debajo de todos los oficiales están los combatientes regulares y los soldados de nivel inferior. El buque insignia principal de los piratas de Big Mom se llama The Big Mom Chanter, pero además de ese, hay muchos más barcos de guerra sin nombre, cada uno comandado por un oficial de la tripulación. Aunque la tripulación es realmente débil ahora después de la derrota de Big Mom en su apogeo, era una de las tripulaciones más temidas del mundo. Octavo lugar, los piratas Nox. Después de que Roger visitara el zoológico por su poneglyph, inspiró a un joven mink llamado Pedro, quien más tarde se lanzó al mar con su propia tripulación. Miembros prominentes de la tripulación eran Zeppo, Zeppo y Pecoms. Por un tiempo, todo iba según lo planeado, y cada miembro ganó una recompensa considerable. Sin embargo, desafortunadamente, su viaje llegó a un abrupto final cuando se enfrentaron a los piratas de Big Mom en Totoland. Pecoms fue obligado a unirse a los piratas de Big Mom, mientras que Zeppo fue ejecutado. Allí, el capitán Pedro apenas escapó con vida después de sacrificar uno de sus ojos y 50 años de su vida. La tripulación esencialmente se disolvió después de ese encuentro. Impresionante tripulación del Nuevo Mundo. Puesto 30, los piratas del corazón. Los piratas son piratas del North Blue, liderados por Trafalgar D. Layton. Toda la tripulación está compuesta por profesionales médicos cuyo único objetivo es ayudar a Law a descubrir el verdadero significado detrás del clan D. Hay un total de 21 miembros en la tripulación, incluyendo al famoso capitán Jean Bart y al navegante de Law, Zeppo. La tripulación no tiene una jerarquía específica establecida, aún así, respetan y siguen las órdenes de su capitán, sin cuestionarlas. Su barco es un submarino llamado el Polar Tank, que alberga equipo médico avanzado y un anillo de operaciones completamente funcional. Fueron presentados por primera vez como una de las tripulaciones de la peor generación durante Sabaody, y se demostró que eran bastante capaces al lograr escapar del almirante Kizaru y los pacifistas. Después jugaron un papel en mantener con vida al sombrero de paja Luffy después de los eventos de Marineford, y terminaron aliándose temporalmente con el sombrero de paja, piratas para derribar a los emperadores de la generación anterior y asegurar sus poneglyphs. Al final de Wano, los piratas del corazón eran una de las tripulaciones más cercanas a obtener el One Piece antes de que Barbanegra les robara la copia de su poneglyph.
se defendieron bastante bien contra un emperador, sigue siendo lugar, los piratas de Foxy. Con una tripulación de alrededor de 500 piratas robados de otras tripulaciones usando las peleas de Davy Back, Foxy el zorro asesino acumuló un impresionante grupo de carpinteros navales, luchadores hábiles y fabricantes de armas. Después de que intentaron robar miembros de los piratas del sombrero de paja durante los eventos del arco de Long Ring Long Land, la tripulación sufrió una terrible pérdida y sus números se redujeron a solo 3 miembros: Foxy, Horse y Rumbar. Set en segundo lugar. Los piratas Rolling eran un grupo de almas desafortunadas que se unieron después de que Gecko Moria les robara sus sombras en Thriller Bark. Liderados por Lola durante un tiempo, navegaron juntos después de recuperar sus sombras. Su barco es el mismo que Brook usó mientras era el capitán de los piratas Rumbar. Juntos, incluso lograron viajar hasta el Nuevo Mundo. 55 lugar, los piratas del Gran Casco. Durante Water 7, los piratas del Gran Casco causaron un alboroto en Galilao y decidieron no pagar la cuenta. Fueron rápidamente tratados por los carpinteros navales en el muelle por su comportamiento, y esa es la última vez que oímos hablar de ellos. Estaban liderados por su capitán Mikazuki, 56º lugar. Bien, eso fue un montón de tripulaciones piratas, pero ¿puedes creer que todavía quedan 50 tripulaciones? Y no puedo esperar a que vean cuál es la más fuerte de todo el barco. Los piratas Germ solo fueron vistos durante una historia de portada intentando invadir Dressrosa mientras el rey Riku estaba ausente por la festividad. Fueron fácilmente manejados y derrotados por los piratas del tanque de fuego y no se les volvió a ver. 45º lugar, los piratas del sombrero de paja. Gran tripulación pirata, la tripulación del sombrero de paja. Personajes extraños que han perfeccionado sus habilidades con el tiempo para ayudarse a alcanzar sus sueños. Su capitán, Luffy del sombrero de paja, comenzó su viaje en el East Blue y en el camino creó una tripulación de 10 hombres, donde cada miembro se especializa en un rol específico en el barco. El objetivo principal de la tripulación es encontrar el One Piece, y en el camino suelen terminar liberando varias islas de la opresión. La mano derecha de Luffy y el primer personaje en unirse a la tripulación es Roronoa Zoro, pero la tripulación no tiene una jerarquía específica a la que se adhieran. Con el tiempo se convirtieron en las tripulaciones más fuertes, la más pequeña en lograrlo. Durante el arco de Dressrosa, después de liberar a muchos piratas de la tiranía de Doflamingo, la tripulación creó indirectamente una gran flota compuesta por más de 5,400 miembros, quienes todos juraron lealtad a Luffy. Su barco actual se llama el Thousand Sunny y fue creado a partir del árbol Adam, uno de los materiales de más alta calidad en el mundo. No solo eso, sino que el barco también fue creado por Frankie, discípulo de Tom, lo que de alguna manera lo convierte en un sucesor del barco de Roger. En cierto sentido, aunque esta tripulación es relativamente nueva y solo ha estado navegando los mares por menos de 3 años, se han enfrentado a algunas de las tripulaciones más fuertes del mundo e incluso han logrado derrotar a otra tripulación de emperador durante sus viajes. Además, debido a que Luffy posee la Hito Hito Nomi modelo Nika, el sombrero de paja, los piratas son especialmente temidos por el gobierno, lo que los convierte en un objetivo mucho más grande que algunas de las otras tripulaciones de emperador. No dudo que se convertirán en la tripulación más fuerte al final del programa, pero por ahora, el cuarto lugar parece adecuado para ellos, el Club Bardo. Capitaneado por el notoriamente relajado usuario de la Bari Bari Nomi, Guadalimayo, el Club Bardo es esencialmente una colección de individuos que son súper fanáticos de la tripulación del sombrero de paja, específicamente The Monk de Luffy-san. La tripulación cuenta con 56 personas en total, y una cosa que sabemos con certeza sobre ellos es que todos son terribles cuando se trata de navegar un barco. Esta tripulación fue lo suficientemente fuerte como para llegar hasta el Nuevo Mundo, lo que es notable. El único otro miembro nombrado de la tripulación es el oficial de personal, Gambia el misionero. Su buque insignia se llama el Going Luffy. Y sí, es exactamente lo que esperarías que fuera. Después de los eventos de Dressrosa, esta tripulación es oficialmente miembro de la gran flota del sombrero de paja, y principalmente pasan su tiempo difundiendo la influencia de Luffy por todo el mundo, aunque realmente nadie les pidió que hicieran eso. Lugar 37, los piratas bestia. Con una fuerte tripulación de alrededor de 74 miembros, los hermosos piratas están liderados por su capitán Cavendish, un príncipe que fue exiliado del reino de Burjo. Aunque son una tripulación supernova de su generación, no se sabe mucho sobre ellos. Sin embargo, lograron sobrevivir en el Nuevo Mundo durante 3 años sin unirse a un emperador, lo cual es bastante impresionante. Eventualmente, prometieron su lealtad a Luffy y se unieron al primer barco de la gran flota del sombrero de paja. El segundo, al
mando del capitán Cavendish es un hombre llamado Suleiman y su caballo Farul, mientras que el resto de los miembros de su tripulación permanecen sin nombre. Su buque insignia se llama el Caballo Blanco Durmiente del Bosque. Lugar 31, los Piratas Ideo. Antes llamados la Alianza de Artes Marciales XYX Jim Martel, los Piratas Ideo son 4 personas que han formado la tripulación más pequeña. Incluye un capitán, Ideo, un artista marcial llamado Blue Lily y 2 cazarrecompensas llamados Abdullah y Jet. Los 4 individuos fueron antiguos concursantes en el Coliseo Corrida y luego se unieron a la gran flota del Sombrero de Paja bajo el mismo estandarte. Actualmente viajan en un barco sin nombre, donado a ellos por Orlumbus, y simplemente vagan por los mares sin objetivos claros más allá de saquear y robar, esperando que el Sombrero de Paja Luffy los llame para pedir ayuda en cualquier momento. Fueron vistos por última vez deteniendo un conflicto entre 2 tripulaciones piratas durante el arco de Whole Cake Island. Trainse por lugar los piratas Tontata. Formados por un grupo de enanos guerreros de la tribu Tontata, estos pequeños piratas son formidables en cuanto a su habilidad de combate y sinergia entre ellos. Aunque los piratas Tontata se formaron recientemente, después de los eventos de Dressrosa, son una valiosa adición a la gran flota del Sombrero de Paja. Y no dejes que su tamaño te engañe, ya que cada uno de estos chicos es lo suficientemente fuerte como para derribar un edificio entero por sí solo. Su capitán es Leo, los vicecapitanes son Bomba y Rompa, y además de ellos hay alrededor de 200 compañeros de tripulación. La tripulación también está bien organizada con varias divisiones diferentes como los escuadrones de aviación, reconocimiento y transporte. Esta tripulación está completamente dedicada a arriesgar sus vidas al servicio del Sombrero de Paja Luffy y a convertirse en valientes guerreros del mar, al igual que su héroe, Usalan. Y sí, su barco también lleva el nombre de su ídolo. En el puesto 32, la Gran Flota Yontamaria. Esta armada es el mayor activo de la Gran Flota del Sombrero de Paja. Tienen un total de 4.300 miembros, con Orlumbus y su cohorte, Orlumbus liderándolos. Aunque no conocemos las hazañas exactas de esta tripulación, se supone que es muy infame, e incluso se dice que hundir esta flota traería fama a la persona responsable. Su buque insignia se llama el Yontamaria, y además de este hay otras 5 réplicas del buque insignia llamadas las Santa Marias. También hay 50 réplicas más pequeñas del Yontamaria que se denominan Santa Marias, lo que significa que esta tripulación tiene un total de 56 barcos. Con suerte, veremos toda su fuerza en algún momento durante la saga final. En el puesto 23, la Armada Happo. Como una de las fuerzas navales más antiguas del Nuevo Mundo, la Armada Happo disfruta de un rico legado que se remonta a casi 300 años. Durante el liderazgo del señor Xin Chao, la Armada Happo era lo suficientemente poderosa como para llamar la atención de Monk Dad. Y esto no es poca cosa, ya que este tipo solo persigue a los piratas más fuertes del mundo. La tripulación consta de una gran flota de barcos bajo el mando de la familia Xin Chao y cuenta con alrededor de 1000 miembros. El líder actual de la Armada Happo es el nieto de Xin Chao, el comandante Sai, después de su matrimonio con Baby Five. Después de los eventos de Dressrosa, su buque insignia se llama el Happo Sai y su estilo de lucha principal se conoce como el Hadouken, que es una poderosa técnica de artes marciales que permite al usuario producir potentes ondas de choque. La Armada Happo también es parte de la gran flota de los Sombrero de Paja. Considerando que Xin Chao se ha retirado de la tripulación, el lugar 34 parece adecuado para ellos. Los piratas Monje Caído, aunque apenas aparecen en la historia principal y no se han visto desde los eventos de Dressrosa, los piratas Monje Caído, liderados por su capitán Uruge, son un grupo de peligrosos habitantes de la Isla del Cielo que parecen ser bastante competentes en lo que respecta al combate. Se defendieron contra varias otras tripulaciones y lograron invadir el territorio de Big Mom, incluso derrotando a uno de sus comandantes dulces. Su barco se llama el Hambur y ninguno de los otros miembros de la tripulación, además del capitán, ha tenido sus nombres revelados hasta ahora. Sus objetivos y propósito también son actualmente desconocidos. Colócalos en el puesto 21 hasta que sepamos más sobre los piratas del aire. El capitán de los piratas del aire es Scratchman Apu, y además de él, la tripulación no tiene miembros nombrados. Presumiblemente son una tripulación bastante fuerte, considerando la recompensa de su capitán de 350 millones de berries, y el hecho de que lograron llegar al Nuevo Mundo. Esta tripulación realmente no tiene pies. Y después del salto temporal, fue rápidamente asimilada bajo los Piratas de las Bestias, lo que hace que su estatus como tripulación independiente sea incierto. Su barco se llama el Stay Tuned. En el puesto 35, los piratas Kuja.
Con un rico legado detrás de ellos, esta colección de feroces guerreras de la tribu Kuja es la única tripulación que existe en el Cinturón de Calma, a pesar de lo peligrosas que son esas aguas. Liderados por la actual emperatriz Boa Hancock y sus hermanas Sandersonia y Marigold, los piratas Kuja son una fuerza formidable que generalmente se mantiene alejada de los asuntos del mundo. Su buque insignia es un galeón llamado el Perfume Yuda y es tirado por dos serpientes gigantes y venenosas que mantienen alejados a los reyes del mar para que no ataquen el barco. Mientras Boa era una guerrera, todos los habitantes de Amazon Lily eran considerados miembros de la tripulación bajo su protección. Pero ahora que la disolución de los guerreros, el número de miembros activos de la tripulación no está claro. Considerando la ridícula nueva recompensa de Boa, no puedo colocarlos en un lugar más bajo que el 20º. Estamos exactamente a la mitad del video y solo quiero agradecerles por ver el video hasta ahora y pedirles que presionen el botón de suscribirse, ya que realmente me ayuda a hacer más videos como este. Gracias. ¿Los piratas Hoka Hoka? Los piratas Hoka Hoka hicieron una breve aparición durante el arco de Haya. El primer oficial de la tripulación y único miembro, Okome, fue testigo de la brutal paliza a los piratas Roshun, la tripulación del falso sombrero de paja. Tras la desaparición de los verdaderos piratas del sombrero de paja durante el salto temporal de 2 años, surgió un grupo que intentó capitalizar el miedo y el terror esparcidos por Luffy y su tripulación. La tripulación del falso sombrero de paja tenía individuos débiles. De Malo, Black, Manchiro y Drip no se parecían en nada a sus verdaderos homólogos, y aún así lograron engañar al mundo. Después de ser expuestos, la tripulación del falso sombrero de paja casi fue eliminada por Caribou por manipularlos, pero sobrevivieron al encuentro. Fueron vistos en una celda de la prisión G4, arrestados por hacerse pasar por los piratas Kid. Básicamente son 8 personas que ni siquiera pueden pelear. Lugar 78, los piratas voladores. Quizás lo más cercano a la leyenda del holandés errante que tenemos en la historia, la tripulación de Van der Decken No 9 está compuesta por hombres pez que navegan con él en su barco. Eran algo formidables debido a la habilidad de la fruta del diablo de Decken y la fuerza de Waratsumi, pero finalmente fueron arrestados por sus crímenes por el ejército de Neptuno. Waratsumi más tarde desertó de la tripulación después de que su capitán fue arrestado y fue desterrado de la isla del hombre fijo. Lugar 52, los piratas Masira. Los piratas Masira, liderados por su capitán, Masira, son parte de la alianza Saruyama. Básicamente, son un grupo de carroñeros de barcos y cazadores de tesoros que operan cerca o alrededor de Haya. Su buque insignia se llama el Victory Hunter, y el miembro más fuerte de la tripulación es el propio Masira, quien puede derrotar a grandes bestias marinas por sí solo. Lugar 62, los piratas Shuju. Los piratas Shuju eran la segunda parte de la alianza Saruyama, y eran un grupo de exploradores que utilizaban la ecolocación para buscar tesoros. Liderados por el capitán Shuju, hermano de Masira, la tripulación viaja en su buque insignia, el Utan Sonar. Usando sus fuertes cuerdas vocales, Shuju puede causar daño a otros barcos piratas. Su tripulación también incluye un escuadrón de buzos Utan que lo ayudan a usar la ecolocación para encontrar tesoros hundidos. Se enfocan únicamente en la búsqueda de tesoros y no en pelear. Entonces, en el lugar 63, los piratas Roger. Probablemente la tripulación pirata más influyente que ha existido, los piratas Roger fueron la única tripulación que llegó a Loftail y encontró el tesoro legendario, el legendario tesoro de Boy One Piece. También fueron una de las tripulaciones piratas más fuertes en los mares, luchando contra otras tripulaciones legendarias como los piratas del León Dorado, los piratas de Barba Blanca y el legendario Marine Monkey D. Adivinanza. Sin embargo, lo más sorprendente de ellos es que, aparentemente, ningún miembro senior de la tripulación tenía poderes de Fruta del Diablo. El nombre de su barco era Orojack, una embarcación construida con la madera del árbol del tesoro Adam por el legendario constructor de barcos Tom. A pesar de sus logros, los piratas de Roger eran una tripulación de tamaño modesto, compuesta por solo alrededor de 30 miembros en total. Entre ellos estaban el capitán, el rey de los piratas Goldie Roger, su mano derecha, el asesino Rayleigh, su mano izquierda, Scopper Sabo, el médico del barco, Cross y los 2 novatos, Shanks y Lucky. Aunque nunca fueron derrotados ni capturados por el gobierno mundial, la tripulación finalmente se disolvió después de que la salud de su capitán se deteriorara y él se entregara a la Masira. No hay necesidad de explicar fácil. Segundo lugar, los piratas de Bonnie. Los piratas de Bonnie, a pesar de ser una tripulación de la peor generación, son un grupo de individuos que realmente no son tan peligrosos como se pensaba inicialmente.
Es una tripulación llena de expescadores, con el capitán, joyería, Bonnie siendo la única persona con una recompensa notable sobre su cabeza, ya que logró evadir al gobierno mundial durante varios años. El objetivo de la tripulación era encontrar y recuperar al padre adoptivo de Bonnie, el antiguo señor de la guerra, Bartholomew Cook. Durante su viaje, la tripulación se enfrentó a Barba Negra en una isla en llamas en el Nuevo Mundo. Justo después de esa derrota, todos fueron capturados por la Masira. Aunque Bonnie logró escapar, dejó a toda su tripulación atrás, y el destino del resto de los compañeros de tripulación no está realmente claro. El nombre de su buque insignia era el joyero Moria. Considerando el increíble aumento de poder de Bonnie durante el arco de Egghead, creo que fácilmente merece el puesto 25. Los piratas del tanque de fuego. Similar a una familia mafiosa, Capone Vege, los piratas del tanque de fuego son una tripulación de crueles gánsteres. Durante el salto temporal, servirle a Big Mom antes de traicionarla e intentar matarla con los sombreros de paja. La mayoría de los miembros son tiradores expertos y también trabajan bien en equipo. Los únicos miembros nombrados son Capone Vege, Chiffon. Antes de que Prometheus incendiara su barco, la tripulación solía navegar en el Nostra Castella. Actualmente todavía están navegando activamente por los mares y tienen conexiones con el inframundo que les dan trabajos. Tripulación sólida de cierto lugar. Los piratas de Hawkins no tienen hazañas notables a su nombre, aparte de haber logrado llegar al Nuevo Mundo. Inicialmente formaban parte de una alianza que tenía como objetivo derrotar a Shanks el Pelirrojo, pero fueron traicionados por los piratas del aire y rápidamente asimilados dentro de las filas de Kaido. El capitán de la tripulación es Basil Hawkins. El segundo al mando es un mink llamado Faust, mientras que el resto de la tripulación no tienen nombres oficiales. Durante Wano, Hawkins sufrió una herida fatal por parte de Killer y presumiblemente perdió la vida. Su barco se llamaba el Grudge Dolph, y se desconoce qué hizo la tripulación después de perder a su capitán y enfrentarse a los marines en Wano. Diría que están en el extremo más débil de las tripulaciones de la peor generación. En el puesto 26, los piratas Endurance Curry. Originalmente creados como una tripulación de broma, los piratas Endurance Curry no han sido destacados en la historia. Oyendo a Vegapunk en Egghead, se supone que la tripulación tiene 4 miembros: Hippie, Simitarta, Hiru y Mokuba. Puesto 70. Los piratas Drake. Originarios del North Blue, los piratas Drake se hicieron bastante conocidos, trabajando para el miembro encubierto de Sword, ex-Drake. No se sabe mucho sobre su fuerza como tripulación pirata, y los miembros de la tripulación de Drake ni siquiera tienen nombres oficiales. La única hazaña que atestigua su fuerza es el hecho de que lograron llegar al archipiélago Sabaudi, mientras que la mayoría de las tripulaciones piratas sucumben en la Grand Line antes de llegar tan lejos. Su buque insignia era un barco de la marina ligeramente modificado llamado el Liberal Hind, y la tripulación se disolvió poco después de ser asimilada en las filas de los piratas bestias. Lugar 36. Los piratas guerreros gigantes. Los piratas guerreros gigantes consisten exclusivamente de, gigantes, que son algunos de los mejores guerreros de todo el mundo. Se presume que esta tripulación pirata ha estado activa durante mucho tiempo y se ha hecho un gran nombre. Sin embargo, alrededor de 100 años después, la tripulación se disolvió temporalmente, ya que los dos líderes, Dory y Brogy, tuvieron un desacuerdo y decidieron batirse en duelo a muerte. Este duelo duró alrededor de 100 años hasta que Luffy y su tripulación los encontraron y desactivaron la situación. Tras su regreso, la tripulación ha reanudado sus actividades y actualmente es un aliado conocido de los piratas pelirrojos. Los piratas guerreros gigantes no parecen tener jerarquías claras. En su lugar, confían en el respeto que cada miembro ha ganado como guerrero para determinar la cadena de mando. Además de Dory y Brogy, algunos otros miembros notables son Omo y Bushi, los dos gigantes que conocimos en Enies Lobby. La tripulación ha utilizado 3 buques insignia conocidos hasta ahora: el Gran Magni durante la época de los antiguos capitanes Yaru y Yoru, luego el Gran Eric cuando Dory y Brogy eran capitanes hace 102 años, y finalmente la nave sin nombre vista durante su escape de la isla Egghead. Los capitanes de esta tripulación eran lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a los 5 ancianos. Eso, por sí solo, merece al menos el cuarto lugar. Los nuevos piratas guerreros gigantes. Esta tripulación es prácticamente un sucesor espiritual de los piratas guerreros gigantes. Su capitán, Hadruddin, formó la tripulación para rendir homenaje a los legendarios piratas que lo precedieron. La tripulación actualmente consta de solo 5 miembros: Hadruddin, Utan, Roger, Goldie y Gerd. Además, cada miembro tiene un rol claramente especificado, similar a la estructura de los piratas del sombrero de paja. Actualmente están huyendo de las fuerzas del Gremio de la Cruz por abandonar sus roles dentro de la organización a favor de formar su propia tripulación y unirse a la gran flota del sombrero de paja. Su barco se llama el Naglfar y tiene un diseño vikingo. Genial. Y sin lugar, los piratas del sapo colmillo.
El Sapo Colmillo era una tripulación de 4 personas que logró sobrevivir en Paradis antes de perder 5 peleas Davy Back y miembros clave de la tripulación ante los piratas de Foxy. No duraron mucho después de eso, ya que su barco fue atacado rápidamente por monos marinos poco después. El nombre de su capitán es Kibagaru. Lugar. Los piratas de Usopp. Los piratas de Usopp son un grupo de piratas ficticio creado por Usopp. Los miembros de la tripulación son 3 niños del pueblo de Tsuru que admiran a Usopp y comparten su sueño de convertirse en grandes guerreros del mar. Los miembros de la tripulación son Ninjin, Piman y Tomonaji. Son solo un par de niños jugando a ser piratas. Los piratas de Caribou liderados por el Capitán Caribou. Los piratas de Caribou son una tripulación pirata algo peligrosa que hizo su debut durante los eventos del archipiélago Sabaudri. La tripulación está liderada por 2 hermanos, Caribou y Kuro, mientras que los otros miembros permanecen sin nombre, además de los Grave Diggers. Su barco es arrastrado por la antigua bestia marina de los piratas de Arlong, Momo. A pesar de que su capitán está cómicamente perdido en el mar durante la mayor parte de su tiempo en pantalla, la tripulación aún existe. 44 lugar, los piratas Gecko. Antes de Thriller Bark, Gecko Moria era un supernovato de su generación y se había hecho un nombre con su formidable tripulación. Desafortunadamente, alrededor de 20 años antes de la historia principal, durante sus viajes en la Grand Line, los piratas Gecko se enfrentaron a los piratas Bestia, y todos en la tripulación fueron masacrados por Kaido, excepto Moria. Moria más tarde tomó este evento como una experiencia de aprendizaje y decidió abandonar sus sueños de conseguir el One Piece. No sé ustedes, pero sobrevivir a una batalla contra Kaido es suficiente para ganarse el 15º lugar, en mi opinión. Los piratas de Thriller Bark. Después de que Moria disolvió a los piratas Gecko, formó los piratas de Thriller Bark, que son principalmente un colectivo de zombies revividos usando los poderes de la fruta del diablo de Moria. Los zombies en sí no son tan fuertes, y la tripulación cuenta con alrededor de 900 soldados no muertos. Bajo Moria y la cadena de mando están sus 3 confidentes confiables, el profesor, Hogback, Absalom y Perona, quienes tienen la mayor autoridad sobre el resto. Después de que Absalom fue secuestrado y asesinado por los piratas de Barba Negra, Moria intentó rescatar a su compañero antes de enfrentarse al resto de la tripulación de Barba Negra en Achinos. Al igual que su tripulación, el destino de Moria actualmente es desconocido. 24 lugar, los piratas Tulipán. Los piratas Tulipán eran un grupo de matones de poca monta que fueron fácilmente manejados por alguien tan débil como el Capitán Full Body. Solo aparecieron en una historia de portada y se les vio causando estragos en la isla Mirror Ball antes de ser arrestados. La tripulación no tiene miembros con nombre. Quedan 20 tripulaciones por mencionar, y muy pronto revelaré cuál es la tripulación más fuerte de todo One Piece. Los piratas acumulados operando bajo su capitán, Devil Díaz, no llegaron muy lejos. Cuando llegaron al Nuevo Mundo, su capitán fue básicamente vendido como esclavo a un dragón celestial llamado Saint Roseward en el archipiélago Sabaody. Díaz finalmente murió intentando escapar de sus captores cuando su collar explotó. 41 lugar, los piratas Don Quijote. Después de asumir el control de Dressrosa, los piratas Don Quijote se convirtieron en una fuerza imparable en cuanto a su influencia y poder. Eran directamente responsables de suministrar armas a otros países que producían en masa, junto con muchas otras actividades turbias. En su apogeo, la tripulación tenía alrededor de 2000 miembros, con 17 de ellos confirmados como usuarios de Fruta del Diablo, lo que los convertía en la tripulación con el segundo mayor número de usuarios de Fruta del Diablo en el mundo de One Piece. Bajo el mando del capitán, el antiguo señor de la guerra del Mar de Flamingo, la tripulación tenía 4 oficiales de élite que controlaban sus propios mini ejércitos. Estos incluían a Trébol, Diamante, Pica y Corazón. Además de estos ejércitos, había un montón de subordinados de menor rango que pertenecían a otras tripulaciones o ayudaban a los piratas Don Quijote a lograr sus objetivos, como la división de ciencia de Caesar Clown, por ejemplo. Esta tripulación era extremadamente peligrosa, lo suficiente como para ganarse el título de señores de la guerra y someter a toda una nación sin mucho esfuerzo. También se convirtieron en una parte invaluable de las operaciones globales de los piratas de las bestias y fueron básicamente asimilados dentro de sus filas. Después de los eventos del arco de Dressrosa, muchos miembros de la tripulación fueron arrestados por los marines, junto con su capitán, mientras que otros desertaron. Sin su capitán y la mayoría de los miembros más fuertes, la tripulación se ha disuelto efectivamente. Semeno lugar, los piratas Rumba. 50 años antes de la historia principal, una tripulación de músicos navegaba por el West Blue
conocidos como los Piratas Rumbar, eran bastante fuertes, pero como suele suceder, eventualmente sucumbieron a los terrores de la Gran Línea después de explorar un bosque. El capitán de la tripulación, Yorkie, y varios otros miembros se enfermaron con un virus y finalmente sucumbieron a él. Su objetivo principal era difundir alegría por todo el mundo con su música. A pesar de eso, la tripulación continuó con la mitad de sus miembros bajo el liderazgo de Broggy, antes de que finalmente fueran atacados en el Triángulo Florian por una tripulación pirata rival que les lanzó flechas envenenadas. Después de este ataque, la tripulación pereció, y Broggy fue el único miembro sobreviviente gracias a su fruta del diablo revivida. Lugar 53. Los Piratas Borrador. Los Piratas Borrador eran una tripulación que logró llegar a Saipia antes de ser atacados por un guerrero Shanks, Wiper. Además de su nombre, no hay información sobre quiénes eran o de dónde venían. Se supone que toda la tripulación murió después del ataque de Wiper y su barco fue completamente destruido. Lugar 71. Los Piratas Bark. Los Piratas Bark estaban liderados por su capitán, Diaz Bark, un exoficial de la Marina. A pesar de que su capitán desertó de la Marina, aún negociaban acuerdos con ellos y estaban en medio de entregar la Ope Ope Nomi antes de que Corazón se la robara para Lao. Enfurecido por la desaparición de la fruta del diablo, el flamenco usó su jaula de pájaros para masacrar a toda la tripulación, excepto al capitán y su hijo, Extrek, quienes lograron escapar antes de que las cosas se complicaran. Lugar 38. Los Piratas del Gato Negro. Los Piratas del Gato Negro, liderados por el infame Capitán Kuro, fueron los principales antagonistas del arco de la Villa Side-Up. Miembros notables de la tripulación, además del capitán, eran Shanks Bushi y el capitán interino de la tripulación, Django. El barco del Gato Negro se llamaba el Beckman Black. Considerando que la fuerza de esta tripulación no es particularmente alta, principalmente dependían de los astutos planes de su capitán para lograr sus objetivos, en lugar de la fuerza bruta. Después de un intento fallido de robar la fortuna de Kaella, los derrotaron los piratas del sombrero de paja, disolviendo la tripulación. Lugar 58. Los Piratas del Pelo Rojo. Después de la ejecución de Golde, Roger, su aprendiz, Shanks el Pelo Rojo, formó su propia tripulación pirata para seguir los pasos de su difunto capitán. Poco después de esto, Shanks se convirtió en el emperador más joven de su generación. Como los piratas de Roger, la tripulación de Shanks no tiene usuarios de frutas del diablo, y cada miembro de la tripulación depende únicamente del haki en batalla. Shanks es el jefe y capitán de la tripulación. Su primer hombre es Ben Beckman, y algunos de los oficiales superiores incluyen al francotirador Yosup, el cocinero Lucky Roo, el músico Monster y el doctor Hongo. La tripulación principalmente vaga por el mundo, aparentemente sin un objetivo concreto, porque a Shanks le gusta disfrutar de la libertad que viene con vivir la vida de un pirata. Durante sus viajes, se han enfrentado a varias otras tripulaciones de piratas formidables, y han demostrado ser un grupo increíblemente fuerte de luchadores. Aunque los Piratas del Pelo Rojo se oponen al gobierno mundial, principalmente buscan fomentar la paz y mantener el equilibrio en las dinámicas de poder del mundo, incluso si eso significa negociar con el gobierno ocasionalmente. Su buque insignia se llama las Fuerzas Rojas, y presumiblemente tienen muchas islas en el Nuevo Mundo bajo su protección. También tienen muchas tripulaciones subordinadas que están listas para ayudar si surge la necesidad, aunque consisten principalmente en piratas débiles que Shanks protegió en el pasado. Estos tipos podrían ser la tripulación más fuerte del programa, pero hasta que los veamos luchar, los coloco en tercer lugar. Los Piratas del Charco dependen de Shanks para fuerza, ya que la mayoría de su flota son personas a las que él ofrece protección. Además, dado que hicieron su debut brevemente y bastante recientemente, no se sabe mucho sobre ellos más allá del hecho de que el nombre de su capitán es Kerotini. Sexeo lugar, el club social. Esta es una tripulación de los Piratas del Pelirrojo y los hemos visto festejando juntos. El capitán y único miembro conocido es Van Monster Fugger, y eso es prácticamente todo lo que sabemos sobre él. 64 lugar. Los Piratas de la Mariposa Nocturna. Esta es otra tripulación que lucha bajo la bandera de Shanks. Están liderados por el Capitán Lunaria. 75 lugar. Los Piratas Burgués son la última tripulación conocida de la flota de Shanks, y supuestamente están liderados por la realeza, con su capitán Pudoruyus, siendo referido como princesa. 67 lugar. Solo quedan 9 tripulaciones por cubrir, y la siguiente es quizás la tripulación más extraña de todo el barco. Los Piratas Espaciales. Una vez, un elfo finalmente logró su objetivo y fue a la luna. Allí encontró una civilización de robots y una nave perteneciente a los piratas espaciales, capitaneados por un ser parecido a un zorro llamado Seamars. Estos piratas se dedican a minar cuerpos celestiales. Seamars intentó atacar a Enel, pero falló, ya que los ataques físicos no basados en haki no
funcionan en un usuario de logia. La tripulación tenía varios miembros, pero ninguno de ellos había sido nombrado. Enfurecido por lo que hicieron a su supuesta preciada tierra natal, Enel causó estragos en la tripulación y destruyó su nave. Actualmente no está claro si alguno de los piratas espaciales sobrevivió al ataque. No tengo idea de cómo clasificar a estos muchachos, pero el hecho es que no saben hockey, lo que los coloca bastante abajo en la lista. Lugar 57, los piratas Yes. Los piratas Yes, liderados por Billy, el asesino de orcas, eran una débil tripulación de 3 personas del East Blue. Desafortunadamente, nunca tuvieron la oportunidad de entrar en la gran línea porque se cruzaron con el Capitán Smoker. Fueron arrestados rápidamente después de ese encuentro. Lugar 77, los piratas Blue Jam. Alrededor de 12 años antes de la historia principal, los piratas Blue Jam eran una tripulación de poca monta en el reino de Goa que se involucraba en delitos menores y operaba bajo su capitán, Blue Jam. Su base de operaciones estaba en la isla Don, en el Terminal Grey, y su barco se llamaba el Blood Bataco. No había mucha gente en la tripulación, y la mayoría de ellos también eran bastante débiles. Se cruzaron con Luffy, Sabo y Ace cuando el trío eran niños, y fueron derrotados rápidamente poco después. Lugar 69, los piratas de Krieg. Una vez temidos, en todo el East Blue, la armada de Don Krieg era una fuerza a tener en cuenta. Los piratas de Krieg tenían una flota de alrededor de 50 barcos con 5,000 miembros en su apogeo. Después de su humillante derrota en la Gran Línea, sus números se redujeron a solo un buque insignia y solo 100 hombres. Su enorme buque insignia se llamaba el Dreadnought Sabo. Después de invadir Beraty, los piratas de Krieg perdieron contra la tripulación del Sombrero de Paja y se retiraron efectivamente poco después. Algunos miembros prominentes de la tripulación eran el capitán, Don Krieg, Jean y Pearl. Fueron vistos por última vez escuchando la transmisión de Vegapunk en Hachinosu durante el arco de Egghead, y aparentemente han sido asimilados bajo la bandera de Barba Negra. Números impresionantes pero bastante patéticos. 5. lugar, los piratas de Alvida. Los piratas de Alvida son la primera tripulación que vemos en la historia, y posiblemente una de las más débiles. Eran desconocidos en el East Blue antes de formar una alianza con los piratas de Boogie para eliminar a Luffy. Estaban liderados por Alvida la Masa de Hierro y más tarde se convirtieron en parte del Gremio Cruzado. Sorprendentemente tenían una isla bajo su dominio, la Isla Cabra, y Alvida incluso tenía una recompensa de 5 millones de berries. Su barco principal, el querido Lucky, era una embarcación bastante pequeña, similar al tamaño de su tripulación. Después de unirse al servicio de Buggy, ninguno de los compañeros de tripulación de Alvida fue visto con ella, así que probablemente los abandonó por nuevos subordinados. En el puesto 76, los piratas bestia, el capitán de los piratas bestia es Kaido, y su objetivo es muy simple: crear la tripulación más fuerte posible e intentar lograr la dominación mundial. Como no ha tenido oposición durante la mayor parte de su reinado, Kaido lideró una red de organizaciones criminales en todo el mundo e incluso fabricó armas para promover la guerra. Con una sed insaciable de reclutar a los más fuertes, Kaido formó un supergrupo de individuos que convirtió a su tripulación pirata en una de las más fuertes del mundo. Como nadie en todo el mundo podía detenerlo, Kaido pensó que era invencible e incluso creyó que era una figura famosa, Joy Boy, de la que había oído hablar en las leyendas. Bajo su liderazgo, la tripulación rápidamente alcanzó notoriedad y fue temida por el gobierno mundial, lo que eventualmente les otorgó el estatus de emperadores. Casi todos los miembros de los piratas de las bestias son usuarios de frutas del diablo, y los oficiales de más alto rango están compuestos exclusivamente por tipos de zona antigua. Kaido mismo es el comandante en jefe, y bajo su mando están sus 3 oficiales ejecutivos, los All Stars, King, Queen, Sea y Jack. Luego están los 6 voladores, los cabecillas debajo de ellos, y finalmente los placeres, los camareros, los números, Saruyama y los ninjas en la parte inferior de la jerarquía. Sí, como puedes notar, era una tripulación bastante masiva, compuesta por casi 20,000 miembros. Derrotados por los piratas del Sombrero de Paja, la tripulación parece disuelta, con el estado del capitán desconocido. Aunque no era Joy Boy, Kaido construyó una tripulación excepcional. 5. lugar, los piratas de Sasaki. Antes de unirse a las filas de los piratas de las bestias, Sasaki era un orgulloso pirata que permitía que su propia tripulación se llamara los piratas de Sasaki. No se sabe mucho sobre esta tripulación y si hicieron algo importante o no, pero dado que fueron integrados en los piratas de las bestias, podemos asumir que eran bastante poderosos. Lugar 28, los piratas de Who's Who.
Después de que Who's Who fuera deshonrosamente dado de baja del Masira, decidió formar su propia tripulación pirata tras escapar de la prisión. Finalmente fueron asimilados en los Piratas de las Bestias y se asume que todos sus subordinados dentro de los Piratas de las Bestias son sus antiguos compañeros de tripulación, lugar 29 los Piratas de Rocks, probablemente la tripulación pirata más misteriosa del programa. Los Piratas de Rocks eran un grupo heterogéneo de inadaptados que apenas se mantenían unidos como tripulación. Se cree que lo único que mantenía a esta tripulación funcionando era su capitán Rox D. Svek y su fuerza abrumadora. El número exacto de personas en la tripulación aún no se ha revelado, pero sabemos que había al menos 8 miembros, destacando especialmente los 3 antiguos emperadores, Big Mom, Kaido y Barba Blanca. Juntos, la tripulación aspiraba a ayudar a Rox a conquistar el mundo, y su base de operaciones era la isla pirata Hachinosu. La amenaza que esta tripulación representaba para el gobierno mundial era tan grande que en realidad acordaron unirse con el rey de los piratas, Goldie Roger, para derrotarlos. Esto eventualmente llevó al incidente de God Valley, donde Garp y Roger lucharon codo a codo y finalmente hicieron que esta legendaria tripulación se rindiera. Si se necesitan estos dos tipos para derribar a una tripulación, entonces esa tripulación merece el primer lugar.